tardes. Bueno, para mí buenas tardes, no sé para usted. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hablar un poco aquí de lo que es la medicina basada en la evidencia. Esto es evidentemente un concepto nuevo para ustedes, pero es algo que ya les quiero mostrar desde ahora, ¿verdad? En medicina y a lo largo de su profesión van a ir surgiendo dudas de muchas cosas, ¿verdad? Dudas de qué medicación es mejor para su paciente, qué procedimiento, qué cirugía es mejor que otra. En síntesis, buscar lo mejor para su paciente. Van a tener ustedes alguna duda, ¿verdad? ¿Cuál estudio es mejor para llegar a un diagnóstico? Muchas dudas que se van a ir presentando a lo largo del tiempo. Lo cierto es que en medicina ya existen varias investigaciones, investigaciones viejas, investigaciones nuevas, que te van abriendo el panorama y la mente y que te van diciendo actualmente esto es lo mejor para el paciente, ¿sí? Y eso es medicina basada en evidencia. Es encontrar algún estudio que haya hecho algún profesional sobre un determinado tema y que te arroje luz a los problemas que tengan con ese problema. Entonces dice, la medicina basada en la evidencia hace referencia a aquella práctica médica que combina la valoración crítica de la evidencia científica disponible con la propia experiencia profesional. O sea, vos tenés lo que te dice la teoría, esa evidencia científica disponible, ¿sí? Pero vos vas correlacionando con tu experiencia también, ¿sí? Porque ponele, en la evidencia te dice que un determinado remedio es el mejor, pero vos a lo mejor ya probaste ese remedio y no te fue tan bien o incluso te fue mal con el paciente. Entonces vos preferís no usar esa opción. Entonces vas a irte seguramente a la opción B o a la opción C. Vas a ir probando, ¿sí? Evidencia significa algo que puede ser probado o sobre lo que existen datos científicos fehacientes sobre su exactitud. Todo lo que nosotros estamos buscando son estudios científicos que ya se realizaron, pruebas en personas, en seres humanos y que arrojaron resultados, ¿verdad? La medicina basada en evidencia se refiere al proceso sistemático de búsqueda primero. Tienes que buscar la información, luego haces una evaluación de lo que encontraste y finalmente usas. Si te convence lo que encontraste, usas esos datos, ¿verdad? De la investigación biomédica como base esencial para la toma de decisiones en el ámbito de la práctica clínica, ¿verdad? Entonces, vos tomás toda esa evidencia y finalmente vos decís si te convence o no te convence para utilizar. La medicina basada en evidencia implica el uso juicioso de la mejor evidencia disponible gracias a la evaluación rigurosa. O sea, vos encontrar un estudio y no porque esté publicado quiere decir que ese estudio es bueno. Vos tenés que analizar ese estudio. Si te convence cómo hicieron ese estudio, ¿sí? Entonces te va a convencer sus resultados. Dice la evaluación rigurosa de la calidad metodológica de la información científica, así como de su aplicabilidad. La medicina basada en evidencia rescata la experiencia y pericia clínica del médico. Adicionalmente, incorpora como tercer elemento fundamental a las preferencias y valores de los pacientes. Y sí, porque vos podés tener la literatura, podés tener tu experiencia y le decía al paciente, vamos a darte esta medicación y el paciente te puede decir que no quiere recibir esa medicación. Entonces vos vas a tener que irte al plan B o al plan C y vas a seguir ofreciéndole lo mejor, pero con otras opciones. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Tenés por un lado
evidencia científica, ¿sí? Lo que está escrito en la ciencia, ¿sí? Luego tenés todo lo que es tu pericia, tu experiencia, pero por otro lado también tenés los valores de tus pacientes, qué es lo que ellos prefieren. Y todo eso conjunto forma lo que es la medicina basada en evidencia. Aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos por un lado las habilidades adquiridas y la experiencia del médico, las preferencias del paciente y la evidencia disponible, y de eso surge la decisión que vos vas a tomar. Tenemos la mejor evidencia disponible, ¿sí? Tenemos la experiencia del profesional, tenemos también la necesidad del paciente, ¿sí? Y acá tenemos las preferencias y opiniones del paciente, pero también aquí hay otro punto importante que son los recursos disponibles, ¿sí? Ponerle que lo mejor que se le puede hacer al paciente es un nuevo estudio, pero que no se hace en el país. Entonces ese recurso no está disponible. A lo mejor es lo mejor, pero no está disponible tampoco. Entonces vas a tener que irte sí o sí a tu plan B o a tu plan C. Entonces, medicina basada en evidencia. Tenemos la mejor evidencia científica posible, la experiencia del profesional, del médico. Tenés acá la perspectiva del paciente, pero también requerís saber los recursos disponibles. Todo eso conforma la medicina basada en la evidencia. No es solamente ir y buscar una información y aplicar y ya está. No, es un poco más complejo. Dice, la medicina basada en evidencia enfatiza la necesidad de moverse más allá de la experiencia clínica y principios fisiológicos, pero también señala la necesidad de realizar evaluaciones rigurosas de las consecuencias de las acciones clínicas. Entonces vos le puedes decir a un paciente, va a tomar tal medicación, es la mejor medicación, pero esta medicación, por ejemplo, le decís te va a dejar pelado. Entonces a lo mejor el paciente no quiere quedarse pelado, entonces te va a decir, no doctor, yo no quiero esa medicación, ¿sí? Entonces tenés que saber las consecuencias de lo que vos estás ofreciendo al paciente y tenés que comentarle al paciente, y el paciente va a tomar su decisión si quiere o no quiere ese tratamiento o ese estudio, ¿sí? La medicina basada en evidencia involucra una serie de disciplinas convergentes, o sea que se unen todas, como la epidemiología clínica, la lectura crítica, diseño e investigación, bioestadística, ciencias sociales aplicadas a la salud, evaluación de tecnología sanitaria, administración y gestión en salud. ¿Sí? Un montón de cosas que tienen que ver con esto. Hay 4 pasos en la medicina basada en evidencia. Primero es formular una pregunta clínica, o sea, saber cuál es tu duda, qué es lo que es tu duda, ¿sí? Segundo, buscar la literatura de artículos clínicos relevantes, ¿sí? Bien elaborados. Tercero, evaluar la evidencia encontrada, vos analizás todo lo que encontraste. Y 4, implementar en la práctica clínica las conclusiones encontradas, ¿sí? O sea, vos lees, analizás y de acuerdo a eso ves qué es lo que te sirve. La evaluación de la validez de los estudios se basa fundamentalmente en comprobar que la muestra estudiada es la idónea y asegurar la comparabilidad de los grupos tanto al inicio del estudio como a lo largo de él. Entonces, por ejemplo, vos querés darle un remedio a un niño, pero todos los estudios que se hicieron en abuelitos. Entonces, ¿te sirve o no te sirve? No te sirve, porque la muestra que se estudió no va de acuerdo a lo que vos necesitas. Vos necesitas darle un medicamento a un niño, pero todos los estudios se hicieron en ancianos, entonces vos tenés que valorar eso. La práctica clínica es y seguirá siendo una experiencia de relación interpersonal. Por un lado estás vos y tus conocimientos, pero por otro lado está el paciente con su inseguridad, con sus miedos, con sus dudas. Entonces hay que generar lo que dice ahí, una sinergia enriquecedora, que entre los dos se busque la mejor opción.
Entonces, ¿qué tenemos en la medicina basada en evidencia? Se colectan datos que están en internet, ¿verdad? Vos ves toda la evidencia que existe. Luego tenés que interpretar eso, si sirve o no sirve. Luego tenés que aplicar lo que leíste, ¿sí? Y eso básicamente es lo que llamamos medicina basada en evidencia. ¿Y dónde se utiliza todo esto? Esto se utiliza en el tratamiento, en el diagnóstico de los pacientes, en el pronóstico de los pacientes, en tecnología y en procedimientos que vaya a usar. En todo eso es aplicable. Nivel o fuerza de evidencia. Nosotros estudiamos, como les dije, varios tipos de estudios científicos, pero hay algunos estudios científicos que son mejores que otros, ¿sí? Porque tienen mayores componentes y porque se cuidan más detalles, ¿sí? Entonces a eso se refiere esto de niveles o fuerza de evidencia. Y es lo que vemos acá. Los casos, acá vemos calidad de la evidencia, acá vemos calidad baja y acá arriba vemos calidad alta. Por ejemplo, en la baja, por ejemplo, tenemos series de casos clínicos. Luego dice estudio de casos y controles, que es algo que vamos a ver más adelante, estudios de cohortes, ensayos controlados no aleatorizados, ensayos clínicos aleatorizados y revisiones sistemáticas. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, vos tenés un problema y buscas información y encontrás esto y encontrás por otro lado esto, vos vas a confiar en este. Vas a confiar más, ¿sí? Porque la calidad de la evidencia es alta. Entonces, entre uno y otro, vos vas a elegir a este estudio para confiar más. Si este estudio te dice vas a tomar este remedio y este otro estudio te dice vas a tomar otro remedio, evidentemente que vos a este le vas a hacer caso, ¿sí? Porque es el que te da más seguridad y más confianza en la elaboración de ese estudio, ¿sí? Por eso es como le dije al principio, ustedes van a tener un montón de estudios, pero ustedes van a tener que evaluar cuál de esos estudios les sirve para tomar una decisión. No todos los estudios te van a servir. Algunos vas a tener que desechar porque te van a generar dudas, ¿sí? Y otros te van a dar más certeza. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta es una breve clase y vamos a ir profundizando un poquito más en todo lo que es medicina basada en evidencia. Muchas gracias.